Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y aquí estamos en un capítulo más de KOTOR, Star Wars, Caballeros de la Antigua República. Y he dicho KOTOR, no, es el KOTOR 2, perdón. Y en fin, como dije, es un momento, voy a salir de aquí, que se escucha mucho el sonido este y es muy molesto. Vale, voy a salir de aquí, vale. Como dije cuando subí el primer capítulo, esta serie va a subirla a partir de ahora, el lunes y el martes. Así que, bueno, ya que el primer capítulo lo subí como un día especial, ya que se estrenaba la película de Star Wars, el despertar de la fuerza. Yo ahí trabándome como siempre. Vale. Y bueno, a ver qué tal se me da esto, porque desde que grabé el capítulo, pues no he vuelto a jugar y y todo esto. Esto es lo de, vale, laboratorio. Esto es aprender acerca del laboratorio, no sé qué menos, vale, qué tipo de objetos puede crearse, no sé qué, objetos de salud, estimulantes, minas, granadas, vale. Sí, esto lo veremos poquito a poquito. Aquí están los estimulantes, media pack. Vale. Que de momento no podemos hacer nada, ya que no tenemos suficiente cositas para hacer. A ver, ordenador médico este. A ver. Vamos a acceder a los registros médicos. Al 1. Still examining the survivors of the damaged freighter. Looks like it goes by the name of the Ebon Hawk. Only one survivor, placed in the coltal tank for recovery. The carbon scoring on the vessel suggests it was in a battle, but no indication of who fired on it. Couldn't get much from the Nava computer. I'm surprised the ship was able to make it inside the Paragus asteroid field without the asteroid drift charts. Aside from the lone survivor, we recovered an old woman. No life signs. There was also a protocol droid and a utility droid on board. Sent both down to maintenance while security sorts through the other items on the ship. It looks like the utility droid, a T3 unit, was able to get the ship working enough to get to the colony. We're prepared to... Bueno, lo que ya sabíamos más o menos. El vídeo 53-12 hace 3 días, vale. El 53-15 hace 2 días y el 53... El 253, estoy diciendo 53, bueno, son 253/18 hace un día. Vale, vamos por orden. El de que hace 2 días. Could be a Jedi, but we won't know for sure until we get the transmission back from the Republic. If the survivor is a Jedi, that would account for the recovery rate. But I'm more concerned that a Jedi here may cause trouble. Some of the miners, especially Corta, are already another accident today. A detonation in the ventilation tunnels. If the lockdown measures hadn't activated, the whole facility would have been destroyed. Got most of the injured to the colto tanks in time, but the rest had to go to the morgue. One of the wounded said a droid caused the accident, but we couldn't get any specifics. Interesante. Un accidente. Curioso. Y bueno, si veis que no muevo el ratoncito para picar esto, es que se puede hacer con los números. Aquí tiene los numeritos. Así que bueno. Miners about the Jedi. A number of the droids have been acting oddly, and not even memory wipes seem to be fixing the problem. There was a detonation in another one of the fuel vents the droids were working in. We deactivated several of them, and moved them down to maintenance. But we're still treating the plasma burns. That cuts us down to almost half shifts, and with the droids malfunctioning, we may not make the Telos shipment for this month. Fortunately, the detonation didn't cause a lockdown. Warning. There has been a fuel detonation in the mining tunnel. Eso no suena muy bien. Emergency lockdown commencing. All personnel report to quarters and prepare for emergency venting countermeasures. No! If the ventilation systems are malfunctioning, evacuate the medical bay. Everyone evacuate. Uy, qué mal rollo, qué mal rollo. A ver, acceder a la consola. Acceder a los constantes vitales de los pacientes. Vale, fallecido. Me gusta. Registros médicos, esto es lo que hemos visto ya. Acceder a esto. El 3, tratamiento. El tratamiento de los pacientes. Tratamiento. Todos los pacientes son tratados de graves quemaduras de plasma. Muy bien, eso me parece muy bien. La última solicitud de tratamiento derivó en la muerte de todos los pacientes salvo el número 3, cuyas constantes vitales quedaron reducidas al mínimo. Vale. A ver. Curar heridas. ¿Cómo va la última solicitud de tratamiento? Curar heridas.
Se administró una dosis letal de sedantes a todos los pacientes, bueno, todos los tanques, incluido el número 3. No hay registros de quién ordenó el tratamiento. Jeje, qué bien. Intentar rastrear la solicitud de tratamiento. Vamos a ver. ¡No tienes puntos! Vale, no tengo puntas. Esto a lo mejor más adelante lo hago. Tratamiento de pacientes. Aquí. Acceder a las funciones de la enfermería. Aquí. Abrir el almacén médico. Vale. Acceder alimentario médico. Abrir puertas del dispositivo. Bueno, dispositivo. Depósito. Madre megua. Yo leo como quiero, Opciones de la consola principal. Vale, salir. Madre megua que... Me río así porque... Yo que sé lo que he leído. Y era el depósito. Me cachis en todo. Vamos a ver, ¿qué encuentro por aquí? Productos químicos. Vamos a recoger eso. ¿Qué será? ¿Qué será? Medpack. Vale, ahí los tengo. Aquí. La. Mira, la abuela. ¡Abuela! ¿Estás viva? ¿Estás muerta? Esta anciana parece muerta, pero no hay rastros de que de la que... Joder, de lo que lo mató. Estoy muy bien yo hoy. Para leer. Madre mía, amiga. A ver, muerto. Soplete de plasma. Vale. Estaba muerta. Estaba muerta. Esto es tongo, tongo. Find what you're looking for amongst the dead. Te creía muerta. Close to death. Yes, closer than I'd like. You have the smell of the colto tank about you. How do you feel? A ver, que me ha dicho que cerca de la muerte. Sí. ¿Cómo me siento? Pues bueno, que me siento un poco desorientada. ¿Era tu voz la que oía en el tanque? El tanque me dejó vacía. ¿Quién eres? Basta de falsas preocupaciones. ¿Qué quieres? Bueno, de momento vamos a ser buenas. Vamos a ser buenas, ya que, bueno, la abuela no nos ha dicho nada. Parece que sea buena. Vamos a hacerle... Vamos a decirle bien. Un poco desorientada. ¿Eres tú la voz la que oía en el tanque? Yes, I had hoped as much. I slept here too long and could not awaken. It may be I reached out unconsciously, and your mind must have been a willing one. Or perhaps you have been trained for such things. Bueno, yo sé que la abuela ya sé lo que es. No lo voy a decir, porque de eso sí que me acuerdo. Hace mucho tiempo que no juego a este juego, pero me voy a callar como una putilla. No voy a decir nada. Tú mantente fuera... eso me gusta. Tú mantente fuera de mi mente en el futuro. ¿Qué es lo que quieres? Así que puedes llegar a las mentes y fingir la muerte. ¿Quién eres? La primera porque no quiero que se meta más en mi mente. La abuela esta. I am Kreia, and I am your rescuer, as you are mine. Tell me, do you recall what happened? ¿Recuerdas lo que ha sucedido? Lo único que recuerdo es estar a bordo de la nave de la República, el Heraldo. ¿Qué sucedió? Yo soy aquí... Eso está bien. Yo soy aquí quien hace las preguntas. ¿Cómo he llegado aquí? La primera. Your ship was attacked. You were the only survivor. A result of your Jedi training, no doubt. Vale. Sí. Si piensas que soy un Jedi, estás equivocada. Yo no pertenezco a la Orden Jedi. ¿Cómo sabes que fui un Jedi? Vamos a negarlo todo. Si piensas que soy un Jedi, estás equivocada. O mejor dicho, ¡estás loca! Your stance, your walk tells me you are a Jedi. Your walk is heavy. You carry something that weighs you down.
la orden y yo hemos tenido diferencias. Eso no es un asunto tuyo. Centrémonos en el presente. ¿Qué es este lugar? Vamos a decirle lo tercero. Sí. I do not know. I was removed from the events of the world as I slept. A survey of the surroundings may provide the answers we seek. The ship we arrived in must still be in this place. We should recover it and leave. ¿Por qué tenemos que irnos? Si estamos aquí muy bien. Sí, estamos muy bien aquí. ¿Me explicas por qué tienes tantas prisas? ¿Qué te hace pensar que estamos juntos en esto? Yo te digo yo que hoy no estoy para leer. Madre mía. La 2. ¿Por qué tienes tanta prisa? We were attacked once, and I fear our attackers will not give up the hunt so easily. Without transport, weapons, and information, they will find us easy prey indeed. Eso tiene razón. Persuasión. Pareces nervioso. Bueno, pareces nerviosa, mejor dicho. Preocupada. ¿Ocurre algo? Bueno, aquí pone nervioso y preocupado, pero estamos hablando con una mujer. Even as I slept, I felt much unrest here. I saw strange visions, minds colored with fear. Now, everything here feels terribly silent. I would find out as much as you can about this place quickly. I fear we will need to depart as suddenly as we arrived. Ajá, ya veremos, porque por aquí tiene que haber algún superviviente. Iré a buscar nuestra nave y algunas armas. ¿Hay algo más que deba vigilar? No sé. Creo que el segundo. ¿Segundo? Sí, la segunda respuesta. You may wish to extend your search to some clothes, if only for proper first impressions. No. Así estoy bien. Yo quiero ir así, desnuda. Quiero ir así, en ropa interior, mejor dicho. A ver, los pacientes... persuadir... los pacientes de la enfermería fueron asesinados por una dosis letal de sedantes. ¿Tienes idea de cómo ha sido? Si sabe que estaba durmiendo, está haciéndose una muerta, pues pregunta tonta, pero bueno, se pueden intentar. Los mineros de la enfermería fueron asesinados. ¿Sabes por qué? ¿Y eso es persuadir e intimidar? Yo veo una respuesta normal. No es que ¿sabes cómo es? No es siempre el amenazador. Estás bastante bien como para viajar. Vamos a preguntarle primero, sí. I do not know. Why did they spare you? No lo hicieron, pero yo sobreviví a la dosis. Estoy entrenada para resistir venenos corporales. Quizá le pregunté al asesino cuando dé con él, o ella. La primera. Indeed, a Jedi trance could protect one from such poisons. In fact, the sedatives may have been intended to keep you unconscious for some time. It would prove lethal to those untrained in such techniques, however. Most curious. Parece saber mucho sobre técnicas Jedi. Volveré pronto para asegurarme de que estás bien. Procura no interponerte en mi camino o acabarás como esos cadáveres. La primera. Sabe mucho esta mujer, sabe mucho. And so do you. Perhaps we could discuss it at length later on. Now we have other concerns, among them finding our new enemy. Puede que cuando regrese respondas a mis preguntas. Volveré pronto para asegurarme de que estás bien. Bueno, vamos a decirle esa porque la tercera es la misma, de que preocúpate de no interponerte en mi camino o te acabarás muerta, porque te mataré. Vale, la segunda. I leave you to the explorations of this place. Here I will remain and attempt to center myself. Bueno, visto todo esto, he ganado puntos luminosos. Que bueno. No sé si lo dije, bueno, esto nos explica que cada vez que hacemos actos bonitos y hay cadáveres, damos paso hacia el lado luminoso y los poderes de la fuerza luminosos son más fuertes y todo ese rollo. Y los actos crueles y egoístas aumentan el lado oscuro. Sí.
Bueno, no sé si lo comenté en el primer capítulo, porque no me acuerdo. Yo cuando juego este tipo de juegos, tengo la suerte, por así decirlo, que todos mis personajes acaban siendo Sith. O una mezcla. Ya que no sé cómo me la apaño, pero siempre me pasa esto. Ataca. Golpea, golpea, golpea. Golpea, golpea, golpea. Venga. ¡Yupi! Muerto. Un muerto. Ajá. Pues eso me va a hacer falta. ¿Qué tienes tú ahí? Ese no tiene nada. ¡Ah! No, 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 me están atacando, se corre, se corre, se corre. No puedes equiparte con esta arma mientras tengas un arma. Vale. Vale, ninguna. Espérate. Ahí. Vamos a poner eso. Y... ¡ataca! ¡Ataca! ¡Ataca, ataca, ataca, ataca! ¿Cómo se quitaba esto? Espacio, ¿no? Sí, vale. ¡Toma! ¡Hala! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Dale, dale! Mira cómo esquiva, mira cómo esquiva. ¡Ay, qué buena que es! ¡Ay! Esta amiga Lunaris es muy buena. Aquí no hay nada, es esto sí, vale. Láser minero. Un láser. ¡Ay, no! ¡No! ¡Socorro, por favor! Dale a ese también, venga. ¡Eso! Vale, va. Me imagino que más adelante hay más enemigos porque no está en pose normal. La musiquita está en modo combate. Vale, he acabado ese tipo de música. Bueno. Como he dicho antes, voy a ir así, voy a ir desnuda porque no encuentro ropa. This is the exit, but it is sealed. Strange. In my visions it was open. Intenté encontrar el modo de abrirse. Pues sí, vamos a... eso. Intentar encontrar el modo de abrir esta escotilla. Es extraño que la escotilla de emergencia no haya abierto. Dadas las circunstancias, igual es posible abrirla desde un terminal de acceso. Vale. Yo a esa abuela le he dicho que no se meta en mi cabeza. Y se ha vuelto a meter en mi cabeza. ¡No! ¿Eso qué era? ¿Eso era el cadáver? ¿Creo que he visto cadáver? Ah, no, sería esto. Vale. Yo a esa abuela le he dicho que no se mete en mi cabeza. Y se ha metido otra vez en mi cabeza. Vamos a acabar mal, ¿eh? Vamos a acabar muy mal. Una punta. ¡Hey! ¡Qué bien! A golpes. Todo lo que pueda abrir a golpes, lo voy a abrir a golpes. ¡Ah! ¡Rompe, rompe! Pues creo que no voy a poder abrir. A ver... Fallo. Mes de seguridad. Vamos a ver. Comprobar los registros de seguridad. Holograma de seguridad de... Para Gus. Is this thing on? Alright, all hands, especially you, Corda. Listen up, because I'm not gonna say this again. The next one of you Juma heads to try and smuggle a blaster, or so help me, any sort of military-grade frag weapons into my facility is gonna take a long walk out the airlock. Why? Because in case you forgot, Paragian fuel explodes at high temperatures. That's what blasted that chunk out of Paragus 2 and created this asteroid field. So if I catch any of you with anything other than sonic charges or mining lasers, I'll burn you and your contract. Security out. Vale. Registros de accidentes. So, you're in maintenance. Then maybe you can tell me what's going on with these droids. Sir, I don't know. It's like their behavior cores are undergoing binary decay.
but I can't find the source. This shouldn't be happening. Well, that's reassuring. It isn't happening. So the next time we nearly have a breach in the ventilation tunnels, I could just close my eyes and pretend it's my imagination. You better give me some answers. I want to know the damage these droids can do if they start mining us instead of asteroid rock. Sir, these droids aren't combat models. Their mining lasers are weaker and less accurate than blasters. I doubt those droids could even hit one of us. Are you blind? What about the miners in Medbay? It's sabotage, and it started right after the commander said we weren't going to sell the Jedi to the exchange. So I want you to find out how these droids are being sabotaged. That'll tell me who's trying to clear a path to get that Jedi off the facility and stop him. In the meantime, make sure the security's armed with all the ion and sonic charges you can find. If those droids start coming after me, I'm gonna need more than low-grade mining lasers to take them down. Clear? Yes, sir. Maintenance control out. Idiot. Idiota. A ver, registros de mantenimiento de los droides mineros. So, you're in maintenance. Then maybe you can tell me what's going on with these droids. Sir, I don't know. It's like their behavior cores are undergoing binary decay, but I can't find the source. This shouldn't be happening. Well, that's reassuring. It isn't happening. So the next time we nearly have a breach in the ventilation tunnels, I could just close my eyes and pretend it's my imagination. You better give me some answers. I want to know the damage these droids can do if they start mining us instead of asteroid rock. Sir, these droids aren't combat models. Their mining lasers are weaker and less accurate than blasters. I doubt those droids could even hit one of us. Are you blind? What about the miners in Medbay? It's sabotage, and it started right after the commander said we weren't going to sell the Jedi to the exchange. So I want you to find out how these droids are being sabotaged. That'll tell me who's trying to clear a path to get that Jedi off the facility and stop him. In the meantime, make sure the security's armed with all the ion and sonic charges you can find. If those droids start coming after me, I'm gonna need more than low-grade mining lasers to take them down. Clear? Yes, sir. Maintenance control out. Idiot. ¿Este lo he puesto antes? Es que no. Un momentito, voy a poner el 2. And according to one of the miners, it was because one of the sonic charges went off prematurely. And like before, it was one set by a mining droid. The 3 idiots were grouped so close to the charge it might as well have been a grenade going off. The blast turned their bones to dust. The blast wrecked the internal components of the droid that set the charge, though, so we can't even dissect it to see what happened. I don't like what's going on here. Ever since that Jedi showed up, things are getting worse. It's not just Corda and his miners, or the fights, but now the droids are acting crazy. If we don't find what's causing this, or who, this facility's gonna be space dust by the time the next Telos freighter arrives. Vale, había puesto antes el 3 sin darme cuenta, pero hacerlo con el ratón es... a veces te lías. A ver, voy a hacer el 4, mantenimiento de la consola de administración. I installed an override switch to shut down any droids on this level, just in case someone locks me out of the administration console. As added insurance, I tied the override switch into the circuit to the holding cell door. It'll make sure it can only be opened if all droids in the level are shut down. I doubt Corda or any of his men have the skill to pull off something like this, but I'm not taking any chances while we're sitting in the middle of this asteroid minefield. Whoever's responsible won't be able to have the droids rescue him after I lock him up. Nothing will cut through that door. He'll be trapped. Ajá. El 5. Vamos a hacer el 5. Inventario del almacén de seguridad. I secured the stealth field generator inside one of the footlockers in the security storage room. If I have the specs right, the interface field should be effective against the droid's sensors. All I need to do is equip the belt, and some skill with stealth in order to use it. As long as I don't get too close to the droids, they shouldn't detect me. If any more droids start malfunctioning, the belt should buy me enough time to get to the override switch I set up in the communications blister console. I'd rather shut them down than destroy them. I want to find out how these droids are being sabotaged, maybe even turn them against whoever's sabotaging them. Muy bien. 5 ya lo hemos visto. Y volver a las funciones esto, 6. El 2. A ver, acceder a los controles de cámara remota. El despacho principal de seguridad es donde estamos. ¿Puedo moverlo? No. El 2. Almacén de seguridad. Vale, tenemos 3 bichines ahí, 3 bichines. Vamos a ver, el 3. Sala de comunicaciones. Vale, no se ve nada.
sin ningún bicho. Celdas de detención. Vaya, tenemos ahí un amigo. Pobrecillo. Escotilla de emergencia a los túneles de las minas. Comprobar registro de seguridad, cámaras de accesos remotas. Estos 6, sin darme cuenta, escotilla. Vale, esto es donde hemos estado antes, hemos visto. Vale, hemos visto todo eso, no hay nada más. Y salimos. Vale. Vamos por aquí. Seguimos abriendo puertas. Be careful. There is much energy in the room beyond, yet it stems from nothing that lives. ¿Qué? Creía, o bueno, como se diga. Can you not sense them? Reach out. Cast aside your sight. Cast aside what you see, and instead reach out with your perceptions. Pues esto lo hemos visto con una cámara de seguridad, que sé que hay 3. You can feel them. The droids you cannot perceive, but the small oscillations of energy that you can feel, echoing outwards. Con la ayuda de Creia, has obtenido el poder pasivo de precognización. Joder, no me va a salir, no. Cuando esté este poder se activará, deberías guardar la partida. ¡Deberías guardar la partida! Vale. O sea que cuando cuando este poder se active, hay que guardar la partida por si acaso. Me parece muy bien. Le hacemos caso. Vamos a hacerle caso por si acaso. Vale, vamos a guardar la partida. Nos ha salido ese mensajito. A darle así, por ejemplo. Lo hemos guardado. Y vamos a ver. ¡Ay, no, socorro! ¡Ay, yo no lo sabía! Ah, you hear it. It is fate, but Qué pesada it is que es. ¿Qué está ocurriendo? It is the force you feel. It has not been so long as for you to forget. Pero no es como antes. Siento que... Perdón, es que me invento palabras, lo siento mucho. Siento que procede desde muy lejos. Es como un sonido, pero... Ha pasado casi una década. Me había olvidado. No quiero esto. ¡Otra vez no! ¡Nunca más! Joder. Vaya cosa. Pero no es como antes. Siento que procede desde muy lejos, voy a decir esa opción. Do not turn away from it. Listen. Feel it echoing within you. Come. I shall guide you down the familiar paths. You will need it if we are to survive and escape this place. A medida que tengas experiencia, restablecerás lentamente tu conexión con la fuerza. Ve a la pantalla de subida de nivel para escoger tus actitudes de la fuerza. Vale, hemos subido de nivel. Subo de nivel yo manual, no quiero subir automático. Ajá, aceptar. Habilidades. Tengo un puntito, se lo voy a dar. Yo creo que ahora mismo, me viene bien informático o seguridad. Se lo voy a dar seguridad. Informática. Tengo más, leches. Ahí me quedaría un punto más. Persuadir o percepción. Persuadir. Ya le daré un puntito aquí. Aceptar. Poderes. Poderes. Resistencia a las energías. Valor de fuerza. Poder aumento. Acero.
Voy a hacer esta, sí. Estas dos me interesaría ver. Esta. Aceptar. Porque sí, aumenta la defensa un poquito. A ver qué tenemos por aquí. A ver. Venga, dale más. Golpe más, venga. Ay, lo he cogido sin darme cuenta. Golpea ahí, golpea. Fallo. Golpea. La. Venga, que tú puedes. Venga. Que tú puedes. Solaris. He dicho Solaris, no. Es Lunaris. Ay, Dios mío, qué mal que estoy. Vale, tenemos un generador de campo, sigilo, no sé qué. Vale, unas granadas muy buenas. Interesante. Pues bueno, gente, creo que hasta aquí va a ser el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dar un like, suscribiros y comentar. Un saludo. Adiós.